cuando yo allá que venía destrozada, que me habían traicionado o me usaban para yo comprarles el alcohol o la droga, porque yo desde muy joven yo empecé a trabajar desde los 15 años de mi vida y yo me juntaba con personas que me usaban para que yo les comprara el alcohol y la droga, porque así como el Señor me decía, yo daba y sin mirar, pero lo que yo tenía amistades de mayor edad cuando yo era una menor de edad y ellos me compraban el alcohol. ¿Acaso a veces mis hermanos me lo compraban? Yo les decía, ve, cómprame cerveza, y ellos iban y me compraban. Y eso es algo que yo no lo digo con mucho orgullo, sino que me da vergüenza. Pero ¿saben qué? Que yo me arrepentí de todo eso y yo le digo a mi hijo y a mis hijos, no, que no venga nadie ni te engañe. Te van a querer decir, pruébalo, te va a gustar. Porque así empieza el enemigo. ¿Por qué? Porque a mi madre tanto que trabajaba, y ella pobre que trabajaba tantas horas, llegaba cansada porque no había atención. No había esa atención que yo ocupaba, y yo esa atención, yo la en mis días que iba a la escuela, me la piteaba, y yo iba y me juntaba con malignos que no tenían temor de Dios. Y ahí fue cuando yo probé lo malo, y aunque mi conciencia me decía que qué mala hija soy, aunque yo no era cristiana, pero mi conciencia me hablaba y me decía, soy una mala hija, porque mi mamá ganándose el pan y yo aquí ando arpinteándomela, haciendo lo malo delante de toda esta bola de gente que no, y yo sabía que esa gente no era mi amiga, mis amistades, yo lo sentía, porque a mí era necesario pasar por todo eso, y eso es lo que yo ya no me culpo, ya no culpo a Dios nada. Yo le digo, le doy la gloria y la honra a Dios. ¿Por qué? Porque ahora yo puedo decirte que Jesús de verdaderamente cambia, que Jesús verdaderamente liberta. Y es algo que cuando tú andas no sé si esa palabra es correcta, pero cuando tú andas limoneando amor o pidiendo amor, atención, tú te vas a ir con lo más peor. Y empecé a juntarme con aún cholos y cholas, y me juntaba con rockeros, me juntaba con gente que vendía droga, pero yo decía, yo no pertenezco aquí porque yo hacía lo malo, pero después me arrepentía. Yo decía, ay no, mejor no, me hacía para atrás. Y ahí fue que yo entendí que yo era escogida de Dios. Yo era escogida porque desde antes del vientre de mi madre el Señor me predestinó y Él me escogió desde antes del vientre de mi madre. Y ahora yo le doy las gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Y ya muchas veces yo les digo a mis hijos, tus amistades que tú tienes no son tus amistades. Ten cuidado qué le cuentas y qué haces. Y muchas veces a mi hija, y pongo a mi hija de ejemplo porque eso es lo que Espíritu Santo me está dando. Mi hija Emily, que me dice, mami, tengo esta amistad, le digo, ten mucho cuidado porque ella tarde o temprano te va a traicionar. Y eso el Señor me venía diciendo, a tu hija la quieren tratar como a ti te trataban, pero por eso tú tienes que doblar rodillas, tienes que ayunar, tienes que orar para que esa maldición se corte, porque esa maldición está. Cuando uno piensa que venir a los pies de Cristo y ya estuvo, no, tenemos que pagar el precio. Y yo muchas veces le digo, vas a ver tu hija, esa niña te va a traicionar. Dicho y hecho, le pasa eso, ya viene toda triste, me dice, mami, ¿te acuerdas de la que tú me dijiste? Ya no tengo miedo a contarte las cosas, porque tú después me dices, piensan que uno los maldice, pero no es maldición, sino que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que yo le dije, mija, usted no se aferre a esas cosas, usted, su mejor amigo es Cristo Jesús, y solamente con ayuno y oración. Y es lo que yo le pido a Dios, que me aleje a toda mala amistad de mis hijos. Y uno como padre tiene que empezar a orar para que aleje a toda mala amistad, y toda mala amistad que no tiene nada bueno para nuestros hijos, que el Señor la aparte, porque el Señor es tan hermoso, tan maravilloso, que el Señor lo hace.
¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Y cómo tenemos que comenzar dándole ejemplo en casa. Como a veces llegan mis hijos y me dicen, mami, un niño me está haciendo bullying. Me está haciendo bullying. Y antes sí, antes recién convertida, les decía, pues usted no se deje, mijo. Pero ahora ya no. Yo le digo, no, mijo, ¿sabe qué? Mejor hay que ponernos a ayunar y ponernos a orar por esa criatura. A lo mejor está pasando momentos difíciles en su hogar. A lo mejor está pasando por separación, qué sé yo, mijo. Y después me dicen, sí, ¿verdad, mami? Vamos y tenemos que enseñar, instruir aquí, con la palabra aquí nos enseña, que instruyamos a nuestros hijos en el ayuno, la oración y en el temor a Jehová. El temor a Jehová, porque no hay temor a Jehová. A veces en la iglesia podemos aparentar una cosa que estamos bien con Dios, pero estamos mal. Y a veces nuestro testimonio, lo digo porque nuestro testimonio está fatal en la casa y aquí en la iglesia queremos aparentar que estamos bien, no venir adelante del Rey y decirle, Dios, yo he fracasado como mujer, yo he fracasado como madre, pero tú tienes la poder y la autoridad para cambiar mi vida miserable, cambiar mi vida miserable. Y eso es lo que el Señor me enseñaba, que necesitamos instruir a nuestros hijos, que no nomás aquí abramos la Biblia, sino nuestras casas, que eso yo lo dejé de hacer. Voy a ser bien honesta con mi Dios, yo dejé de hacer todo eso, porque yo decía, yo no veo cambios. Pero eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere venir a engañarnos, porque él ha venido a destruir, a matar y a mentir. Y cuando tú no estás perseverando, y a veces es difícil, pero el que está contigo es el poderoso gigante, que es Jehová Jireh, Jehová Rafa. Él nunca ha perdido ninguna batalla, nunca la perderá. Y eso tenemos que trabajar en nuestras casas, trabajar a veces nuestra casa se está cayendo, derrumbando en pedazos, pero aquí aparentamos estar bien con Dios y Dios no puede ser burlado jamás. Uno como padre reconocer que fallas, reconocer que has fracasado, pero ahora es el año, es el día que tú puedas levantarte y decirle, Padre, yo he fallado, yo he hecho cosas malas delante de ti, pero ahora, Señor, yo le pido a mi Dios, digo, Señor, enséñame a ser una mujer sabia, enséñame a hablar, porque a veces ni hablar sabemos, porque en vez de damos una palabra, un consejo, lo herimos. En vez de aconsejarlo o consolarlo, lo tiramos que se vaya a las drogas, al alcohol. Eso es porque estábamos criados a lo salvaje. Pero Dios viene a hablar a cada uno de nosotros como padres, que vencer el mal con el bien y cómo empezar a hacer el bien en nuestra casa. Y esa palabra yo la acepto. Esa palabra es para mí y para cada uno como padre. Y eso es algo que el Señor quiere, que instruyamos a nuestros hijos. Si en vez de comprarles videojuegos, mi hijo él sabe muy claramente que yo no voy a malgastar mi dinero en videojuegos. Yo no voy a estar malgastando mi dinero en ropa de marca, no. Porque eso yo antes tenía esa mentalidad que la marca, que esto, no. Ahora puedes vestir sencillo y humilde y puedes guardar tu bolsillo. Y eso es lo que yo le digo a él mismo, no sea exigente, dejemos la exigencia. Y ahí fue cuando me recordaba, ¿te acuerdas que tu mamá ganaba $4 el mínimo? Y yo tenía una hermana que les decía a mi mamá, yo quiero de marca, yo quiero esto. Ni a la tienda de Pay les quería, porque ella se ponía su berrinche y empezaba a llorar, yo no quiero eso. Y mi mamá le dolía, pero eso es lo que ella podía aportar en ese momento. Porque va a haber momentos que sí, va a haber momentos, pero hay momentos que no. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros criemos a nuestros hijos sencillos y humildes. ¿Cómo? Primeramente, pedirle la sabiduría a Dios. Porque si un par de tenis te cuesta 150, puedes ir a la Ross y te cuesta $40.
¿Por qué le vas a dar gusto? No, yo siempre les digo a mis hijos, y lo pongo de ejemplo, que ellos no van a estar ahí, yo no voy a estar malgastando mi dinero en cosas bien caras para que al rato las arrumben, para que al rato yo les enseño a ellos videos y les digo, miren, la gente de África, cómo vive, no tienen ni siquiera un plato de comida, cómo viven, andan desnudos, andan con sus calzoncillos. Y eso es lo que pasa en nuestros países también, en México, en Guatemala, El Salvador, hay mucha pobreza. Y ellos me decían, mami, pero ¿por qué me enseñas todos estos videos? Le digo, para que usted aprenda a valorar lo que su madre y su padre Amén, le dan. aleluya. Y eso es lo que quiere Dios, que cada uno de nosotros valoremos lo que Dios nos da. Amén. Y que no lo malgastemos. Y que no le demos a nuestros hijos el gusto. Como antes de yo venir a los pies de Cristo, mi niña, la grande, ella se me tiraba al suelo y me decía que quería un juguete. Y ahí yo no le hacía caso. Y ahora menos que estoy en los pies de Cristo que le voy a hacer caso. Y lo que necesitan nuestros hijos es corrección. Y quiero irme en Proverbios 13:24. Cuando lo tengan me dicen un amén, amén. El Proverbio 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que ama desde temprano lo corrige. Amén, aleluya. Hay veces que no queremos corregir a nuestros hijos. No queremos corregirlos porque dicen, no, como a mí me dieron duro, porque no abuses de la corrección, sino que si tú amas a tu hijo lo vas a disciplinar, lo vas a corregir desde muy chico, porque ya de grande queremos hacerlo, ya para qué, ya de grande tienen una rebeldía, una desobediencia, que nada se les puede decir porque todo les molesta. Pero este año es el tiempo que como pueblo de Dios, que corrijamos a nuestros hijos, que los corrijamos, y porque lo amamos, porque el que no ama, el que dice aquí, al que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Es que la palabra a mí me enseña y es muy clara. Cuando uno lo deja pasar por muchas cosas, estás aborreciendo a tu hijo, porque cuando tú corriges, a eso es lo que a mí me hizo falta cuando yo era pequeña, porque yo era contestona, le hablaba para atrás a mi mamá, a veces, hasta varias veces la llegué a empujar, y a mí eso era lo que me hizo falta, una buena corrección con el cinto. Y eso yo lo digo porque muchos dicen, no, yo no voy a corregir a mi padre, a mi hijo, porque me va a echar la policía. Es mejor que te eche la policía que lo corregiste. A mí hace poco, como el otro año, el 2020-21, mi hijo estaba llorando y estaba bien rebelde, bien desobediente, que estaba haciendo su queja, estaba llorando. Me hablaron, alguien me puso a la policía, y yo estaba haciendo mis quehaceres, y era cuando los niños eran las clases virtuales. Había quebrado la computadora o se le cayó la computadora, y la policía llegó, alguien me echó a la policía. Yo le amenacé a él, le dije, si tú no te calmas, si no te callas, si no te portas bien, yo le voy a hablar a la policía para que te lleve. Pero alguien le habló a la policía y pensaron que me iban a echar a la cárcel. Cuando yo le dije, ¿sabe qué? Este niño yo lo corregí, y hasta el policía habló con él, me dijo, ¿por qué haces eso? Él pensó que la policía iba a ponerse de parte de él, pero cambiaron las cosas, porque si yo sirvo a un Dios poderoso, Dios jamás me va a dejar avergonzada. Y fue cuando le dije, mire, por siempre hablar la verdad. Le dije, sí, yo le pegué a este chiquillo y está llore, pero ¿sabe qué? Pero si lo quiere llevar, llévese. Y me dijo, y ya habló con él, le dijo que por qué andaba destruyendo lo que yo le había comprado, pero era una computadora que le prestaron en la escuela, y más me la iban a cobrar a mí. Y ya fue cuando yo le dije a él, estaba muy enojada con él, y fue cuando lo corregí.
le habló a la policía y la policía le dijo que si él no se portaba bien, al que se lo iban a llevar es a él. Y ya desde ahí, ya yo entendí, yo dije, muchos de nosotros no queremos corregir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque van a irse con la queja, pero es mejor que se los lleve desde chicos para que aprendan a valorar lo que Dios hace. Porque ya de grandes que mató a alguien, que robó a alguien, eso es, la corrección es más dura. Y yo, como yo les dije, si ustedes no se comportan y ustedes no valoran lo que su madre y su padre hacen, van a entender por las malas, porque Dios va a corregirnos y los va a corregir a aquellos rebeldes desobedientes. Y como yo les dije, tu mamá era una rebelde desobediente que no hacía caso, pero ahora, con todo el temor a Jehová, yo le digo a él, usted no haga los mismos fracasos que yo hice, no haga las mismas cosas que yo hice, porque el camino Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Y eso es algo que el Señor quiere que encaminemos a nuestros hijos a la verdad, a la vida, porque nuestra alma va a encontrar reposo, hasta aún cuando ellos crezcan. Y si puede ser que digan, no es mucha iglesia, pero es mejor estar en la iglesia que estar en el mundo. El mundo está corrompido, está lleno de mucha corrupción, mucha maldad. Y eso es algo que tenemos que como empezar a poner disciplina en nuestra